Capítulo 5. Yeshua en Pandira y la iniciación de los esenios. Hemos de ser conscientes de que Jesús, hijo de Pandira, Yeshua ben Pandira, nada tiene que ver, ni por parentesco, ni en otro sentido, con la personalidad o individualidad del Jesús del Evangelio de Mateo o el Jesús del Evangelio de Lucas, ni tampoco de cualquier otro evangelio. Además, cabe destacar que para decir algo acerca de la existencia de Jesús en Pandira, no hace falta el conocimiento oculto ni tampoco la facultad clarividente, sino que basta con estudiar los distintos documentos hebreos o talmúdicos. A pesar de ello, siempre ha tenido lugar la confusión con el Jesús genuino. Realmente ya ha tenido lugar a partir del segundo siglo de nuestra era. Por otra parte, hemos de reconocer que entre ambas personalidades hubo una relación histórica, si bien esta solo puede verificarse a través de la investigación espiritual. Empero, para comprender esta relación en toda su profundidad, hemos de referirnos brevemente, una vez más, a la evolución de la humanidad y sus conductores. Si elevamos la mirada a las entidades que se nos presentan como los grandes conductores de la humanidad, llegamos finalmente a una serie de grandes individualidades. Y por supuesto que la teoría de su existencia tiene su origen en el Oriente, se suele darse el nombre de bodhisattvas. La misión de ellos consiste en ser grandes maestros de la humanidad y de hacer fluir de época en época, desde los mundos espirituales y a través de los misterios, lo que de acuerdo con su grado de madurez puede darse a la humanidad. Estos bodhisattvas obran alternativamente, de modo que uno sucede al otro en el curso de los tiempos. Para nuestros ciclos evolutivos nos interesan ante todo los dos bodhisattvas, a los cuales ya nos hemos referido al hablar de la evolución de la humanidad. Primero, el que como hijo del rey Suddhodana se ha convertido en Buda, más su sucesor, que también ahora obra como bodhisattva. Y en concordancia con la sabiduría oriental y la investigación espiritual, podemos decir que lo será durante los próximos 2500 años, para elevarse entonces, en forma análoga a su predecesor, al grado de Buda. Quiere decir que el bodhisattva actual se elevará entonces a la dignidad de Maitreya Buda. Hemos de comprender que los bodhisattvas que así se suceden son los grandes maestros de la evolución de la humanidad y debemos no confundirlos con lo que es la fuente de sus enseñanzas, de la cual ellos reciben lo que deben transmitir como enseñanzas que corresponden a cada etapa de dicha evolución. En cierto sentido, hemos de representarnos un colegio de los bodhisattvas y en su medio la fuente viviente de sus enseñanzas. Esta fuente viviente no es otra sino la entidad que en nuestro idioma llamamos el Cristo. De modo que los bodhisattvas reciben del Cristo lo que en el curso de la evolución deben transmitir a los hombres. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, inquietud, o continuamos con la lectura. Santi, Dime. no, tengo una pregunta, no sé si ya la resolviste, la hablaron. ¿Esos bodhisattvas, desde qué momento empiezan a aparecer? Es decir, cuando empieza el alma, o no, yo no sé ni cómo expresarme, empieza a hacer su evolución desde lo más primitivo, que no teníamos ni cuerpo ni nada. ¿Ahí también entra en alguna entidad para ayudar a la evolución o deja que solamente solitos se vaya dando la evolución y ya en algún momento, no sé si con la conciencia, con que entran ellos a hacer como esas ayudas? Ya, sí, es buena pregunta. Para serte sincero, no lo tengo muy claro. Si desde el comienzo ya estaban previstos y han venido encarnando con la humanidad, o caso contrario, termina la misión uno, un bodhisattva se convierte en Buda y luego le sucede otro que desde por primera vez encarna a la Tierra. Esa parte no la sé. O sea, puede ser que todos hayan estado encarnando en la Tierra, pero la misión empieza en determinado ciclo evolutivo. O la otra opción es que simplemente
no encarnan todos al mismo tiempo, sino que encarna uno, termina su misión, encarna otro, continúa su misión, y así como en secuencia. Esa parte no la sé. Supongo, por cierto, digamos, en deducciones que yo tengo de la antroposofía, que estos espíritus que no son almas humanas, sino que pertenecen a algo un poquito superior, deben haber acompañado a en la evolución de la humanidad en algunos momentos de toda la evolución terrestre. Pero su misión se activará en determinado momento. Me imagino que cuando un bodhisattva termina su misión y se transforma en Buda, entonces se le asigna a la misión al siguiente que está listo, ¿no? Al siguiente bodhisattva. Eso es lo que yo supongo, ¿vale? No estoy muy seguro, pero creo que debe ser así. Vale, no sé si te enredé más o estuvo bien No, contestado. no, no, sino que sí me dio por pensar eso en el sentido de con los famosos rezagos. Y es parte de lo que la otra yo te preguntaba, pero ¿cómo se hace para hacer esa decir, esa evolución por sí mismo es bien complejo, es decir, pues, Sí, es complejo, digamos. entonces digamos que esta que estamos viendo ahora, pues resuelve todo eso. Siempre se necesita como esa ayuda, ese impulso, porque así por nosotros mismos, pues no. Y Exactamente. Es así como tú dices. Creo que en una parte del Evangelio, ustedes me refrescarán la memoria si se acuerdan más o menos cómo es el pasaje y en qué Evangelio, pero están hablando de que Cristo le habla a los apóstoles y de ellos le pregunta sobre qué es bueno y qué es malo, ¿no? Entonces le dice que maestro bueno, yo no sé qué, y él dice, no, pues solo bueno es Dios, ¿no? Mi Padre. Entonces le dice que siguen hablando ahí, sigue el relato del Evangelio y más adelante le pregunta, bueno, yo sé que para alcanzar la perfección o el momento final, que el ser humano se vuelva totalmente bueno, es muy difícil, ¿no? Porque están digamos, las tentaciones siempre acechando el obrar del ser humano, el obrar y el pensar del ser humano. Pero Cristo le da una respuesta muy bonita, pero también con todo el sentido de la ciencia espiritual, que dice que sí, realmente humanamente es imposible llegar a ese nivel que se espera de la humanidad, pero para Dios nada es imposible, le contesta, continúa Cristo respondiendo, ¿no? Entonces quiere decir que si fuera por nosotros mismos, yo creo que estaríamos hundidos en el materialismo, en el egoísmo, en la maldad. Menos mal, Dios Padre o la Divina Providencia tiene un plan perfecto que hace posible que gracias a estas ayudas, casi de a modo de sacrificio, de otras entidades espirituales que ayudan a la humanidad, ya sea encarnados o de otras maneras, hacen posible que no nos hundamos en el pecado. Entonces, sí, tiene que ser así, vale. Por nosotros solos sería muy complicado. Se espera que hagamos la mayor parte del trabajo, ¿no? Libremente, pero necesitamos ciertos impulsos. Eso es lo que más o menos he entendido de la ciencia espiritual. Bueno, muy bien, no sé si tienen algún otro comentario, pregunta o continuamos. Santi, ese Jesús Bempandira, ¿quién era? Pues me acuerdo que era como de los egipcios, o me equivoqué. No, no, está bien, de los esenios. Él era uno de los principales esenios. Eh, el problema es que los judíos, o la tradición judía que se escribe en el Talmud, para menospreciar o hundir la imagen de que Jesús es el Cristo, ellos inventaron ciertas calumnias. Y una de esas calumnias es que ellos dicen que este Jesús Ben Pandira, que ellos sí tienen el registro histórico en el Talmud, es el mismo Jesús de Nazaret. Y el mismo Jesús de Nazaret que es Cristo, que el cristianismo defiende como nuestro, como Salvador, ¿no? Y Señor nuestro, ¿no? Entonces los judíos trataron
de decir que este Jesús de Nazaret, que el cristianismo ve como Cristo, es el mismo Jesús ben Pandira, pero no tiene nada que ver, salvo que eran judíos. Incluso no fueron contemporáneos. Este Jesús ben Pandira fue anterior, un poquito anterior, ¿no? Entonces, los judíos en el Talmud describen ciertos registros de hechos históricos, pero algunos están amañados. En el caso de Jesús ben Pandira, al final reniegan un poquito de él, y como eso quedó registrado en el Talmud, entonces luego agregaron en el Talmud que este Jesús de Nazaret, que el cristianismo defiende como Cristo y nuestro Señor, es el mismo Jesús ben Pandira, pero nada que ver. Simplemente lo hicieron a propósito así los judíos para calumniar al cristianismo en todo lo que sabemos. Ya, gracias. Y otra cosita, eso siempre es como un ciclo, es decir, después de Buda vino el Cristo, después de este nuevo Bodhisattva vendrá otra personalidad así como Cristo o que sigue. O sea, Cristo es el único, es el especial en toda la evolución del ser humano en cuanto estamos hablando de ciclo evolutivo general. Cuando digo ciclo evolutivo general, es que Steiner revela, digamos, en la ciencia oculta, en la antroposofía, que el ser humano tiene como misión definitiva es alcanzar la libertad y el amor, ¿no? Volverse una jerarquía de la libertad y el amor. Pero eso es muy difícil, ¿no? Y todo esto se termina en el último estado planetario, en el último momento que faltará mucho, ¿no? O sea, en el séptimo estado planetario, estamos en el cuarto, en el que llamamos Tierra, ¿no? Que es nuestro universo actual. Eh, entonces, en todo este ciclo de evolución general, Cristo solamente ha encarnado en la Tierra una vez. Cristo es el Logos, es el gran ser conductor, digamos, el arquitecto de la evolución del ser humano, de toda la jerarquía humana, ¿no? Todo lo que va a llegar a ser. Ese es único y es una excepcionalidad que haya podido encarnar en nuestro estado planetario llamado terrestre, en el cuarto, y en el periodo, en el quinto periodo postatlante, y en el cuarto subperiodo cultural, ¿no? En el que llamamos grecolatino, ¿no? Solamente allí tomó cuerpo físico. Nunca más va a volver a encarnar en cuerpo físico. Pero desde que empezó la evolución de la humanidad hasta que termine lo que conocemos como evolución de la humanidad, digo que conocemos porque eso va a seguir, ¿no? Cristo seguirá unido a la evolución terrestre, va a seguir ayudando. Obviamente él necesita unos ayudantes, por decirlo así, que ayuden en su misión, y se supone que son 7 en el periodo terrestre, en el universo terrestre son 7 los que van a ingresar a ayudar. Eh, pero no sé, Kate, para contestarte con toda seguridad, si han habido 7 antes en los Atlantes y van a haber 7 después, eso es lo que yo no sé. Pero lo que está en el cuenta es en, que en total van a haber unos 7. Entonces, no sé si ya empezaron desde antes, o el Buda, el que conocemos como Buda históricamente, es el primero. Eso es lo que no sé. Entonces, te contesto a media lo que preguntaste, Kate, porque me falta conocimiento. Mm, 7 bodhisattvas en la tierra. 7 Budas, pues. Sí, 7 bodhisattvas que serán Budas cuando terminen su misión, sí. Bueno, gracias, Santi. Sí, y lo que no sé es que si son 7 en el periodo postatlante o 7 en todo el proceso de la Tierra, de la evolución terrestre, en este cuarto estado planetario, eso es lo que yo no sé. Bueno, Muy bien, todas las preguntas son bienvenidas e importantes. No sé si tengan alguna otra, algún comentario o continuamos. Tenemos, Santi, si quiere yo leo.
Gracias, Vladimir. Ya te acomodo el texto. Allí está bien, Vladimir. Ok. Arranca donde dice el Bodhisattva, ¿no? Sí, sí, allí estamos. Ok. El Bodhisattva ha de dedicarse a la enseñanza. Precisamente mientras actúa como tal, pues hemos visto que después de elevarse a la dignidad de Buda, ya no vuelve a descender para encarnar en un cuerpo físico. En concordancia con toda filosofía oriental, también podemos decir que el Gautama Buda, desde el tiempo en que, como hijo del rey Suddhodana, tuvo su última encarnación en un cuerpo físico, no experimenta sino incorporaciones que descienden hasta el cuerpo etéreo. En las conferencias sobre el Evangelio de Lucas nos hemos referido a la misión de aquel Bodhisattva convertido en Buda. Hemos visto que la entidad del Buda, incorporada hasta en el cuerpo etéreo, penetró en el cuerpo astral del Jesús natánico, ¿no? Porque dice satánico. Sí, está mal. Es natánico, ¿no? Sí. Natánico del Evangelio de Tienes toda la Lucas. razón, es natánico, sí. Natánico del Evangelio de Lucas. Sabemos que es otro que el Jesús del Evangelio de Mateo. Se podrá decir que después de su encarnación como Gautama Buda, esta entidad ya no tuvo la misión de dar enseñanzas, sino que a partir de entonces le correspondió el viviente actuar. Se había convertido en una fuerza real que desde el mundo espiritual obra sobre nuestro mundo físico. Son dos cosas bien distintas. El obrar por medio de la enseñanza y el actuar por la fuerza viviente. La fuerza del crecimiento, el Bodhisattva es la fuerza del crecimiento. El Bodhisattva es maestro enseñante hasta el momento de convertirse en Buda. A partir de ese momento, es fuerza viviente que en algún sentido interviene para organizar y para vivificar. Así el Buda tomó parte en la organización del Jesús natánico conforme a su nueva dignidad. Tal como Lucas lo relata. Desde el sexto siglo antes de nuestra era, o sea, desde que aquel Bodhisattva se convirtió en Buda, está en su lugar el gran maestro que más tarde será el Maitreya Buda. Y la enseñanza que desde entonces es la adecuada para la humanidad, la debemos buscar donde el Bodhisattva sucesor da la impresión, da la inspiración, haciendo fluir en sus discípulos lo que ellos deben transmitir al mundo. Muchas gracias, Vladimir. Con gusto, Santi. Bueno, muy bien. No sé si tengan algún comentario de lo leído, alguna pregunta o continuamos. Santi, no sé si uno pudiera como decir, mire, estos son ejemplos de bodhisattvas o no, porque no, Es buena o sea, sí, es buena pregunta. Realmente, si no es por Steiner, esta terminología o esta misión de estos seres pasaría desapercibido ante la historia de la humanidad, ¿no? De hecho, Steiner nombra así con nombre propio, hasta donde yo lo he leído, solamente a uno, que es el Gautama Buda, ¿no? El que la historia conoce
como, como Siddhartha Gautama, ¿no? El que fue 500 años antes de Cristo. Steiner luego revela, así como lo está diciendo aquí, que va a haber otro, que va a tener como misión enseñar la siguiente doctrina para seguir complementando toda esa gran, digamos, responsabilidad que tiene la humanidad con el cosmos, que es la de la libertad y el amor, ¿no? Y yo no he leído de ninguna parte con nombre de, digamos, que Steiner diga, bueno, el siguiente Bodhisattva es este personaje, no lo he leído de Steiner todavía, pero yo sospecho, por otras conferencias de Steiner, que ese personaje debe ser, recuerdo que desde mi punto de vista, no lo he leído de Steiner, debe ser Christian Rosenkreuz. Christian, el famoso, digamos, impulsor de los Rosacruces. No sé si la historia esotérica de los Rosacruces digan que Christian Rosacruz o Rosenkreuz es el fundador de los Rosacruces, no lo sé. Pero sí es muy importante para ellos. Y por lo que he leído de Steiner que habla de Christian Rosenkreuz, yo supongo que él debe ser el bodhisattva que tiene, digamos, como misión enseñar su doctrina en este periodo cultural. Pero eso es una suposición mía, Vladimir, porque Steiner no dice el siguiente bodhisattva es Christian Rosenkreuz, no dice eso, simplemente ha hablado de este personaje que ha encarnado varias veces después de más o menos del siglo XIII en adelante, ha encarnado varias veces y ha hecho muchas misiones y algunas en conjunto con el Buda. Si bien no el Buda encarnado físicamente, pero sí el Buda obrando desde las alturas, desde el mundo etéreo, ¿no? Pero eso, como repito, es mi suposición, Vladimir. Gracias, Andy. Oh, Bueno, entonces en lo que hemos mirado, digamos que el budismo como religión, pues digamos que es, pudiéramos decir que es como lo más cercano al cristianismo dentro de las grandes religiones que ha tenido la humanidad. es correcto. Se podría pensar, a modo de ejemplo, no sé si la analogía sea suficiente, pero espero que sí. Digamos, el budismo sería como el colegio y el cristianismo sería como la universidad. Entonces se necesitaba una preparación, la humanidad necesitaba la preparación de la doctrina de la piedad y el amor para luego entrar a la doctrina del amor viviente, del amor en acción, ¿no? Que la trajo Cristo. Entonces, era requisito que la humanidad digamos, se influyera, digamos, de esta doctrina que trajo el Buda para poder luego comprender lo que trajo Cristo con su cristianismo. Porque uno pudiera como decir que, pues en lo poco que conozco de en la práctica, ¿no? Uno pudiera como sentir que en el budismo hay muchas cosas que tendríamos que aprenderlos, entre comillas, cristianos, ¿no? Sí. Eh, Hablo pues ya de la práctica de vida, ¿sí? Porque me parece que hay muchas cosas que nos faltan, ¿no? O sea, en el trabajo interior, que me parece que las religiones que profesan el cristianismo creo que se han quedado cortas, ¿sí? Por ejemplo, en profundizar en la vida interior, ¿sí? Y también en la compasión, ¿no? ¿Sí? O sea, aunque pues uno ve que en el catolicismo hay muchas expresiones positivas en ese sentido, no así en otras derivaciones del cristianismo. Pues Vladimir, un correcto, digamos, cristiano, en toda la palabra, debería comprender y tolerar la doctrina del Buda, el budismo, ¿no? Y asimismo, la anterior enseñanza religiosa que podemos decir que era la de Zoroastro, ¿no? Y asimismo, la anterior a la de Zoroastro, que es la que todavía sigue, todavía vigente en India, que es la del hinduismo, ¿no? El cristianismo auténtico,
debería aceptar cada religión, hacer tolerancia en su doctrina y, em, ¿cómo se dice esto? Evolucionar sus conceptos al momento actual. Por ejemplo, de la religión hindú está el concepto de la religión y karma, reencarnación y karma. Esos conceptos que el cristianismo ha rechazado son muy importantes para poder comprender no solamente el cristianismo correctamente, sino toda la evolución de nuestro ser, ¿no? De lo que somos nosotros. De Zoroastro, digamos, de la religión que Zoroastro en el imperio persa dio a la humanidad, se tiene que rescatar que hay ciertas fuerzas opositoras. Está lo de Ahura Mazdao, que es la representación de las fuerzas del bien, y Arimán, que son la representación de las fuerzas del mal. Actualmente los cristianos, no sé si a propósito o qué está pasando, no hablan de esas fuerzas opositoras. El mal se extiende fácilmente en nuestro periodo cultural porque precisamente pasa desapercibido. O sea, cuando la gente no cree que existe eso, se involucra más fácilmente. Ese es el problema de nuestro periodo cultural con respecto a al no comprender o a ignorar lo que la religión de Zoroastro en la antigua Persa dio, ¿no? Después tenemos son dos combinaciones de religiones en la historia cultural, que es la del Buda, que es la de la piedad y la compasión y el amor, que está reciente con la del cristianismo, pues poquitos siglos antes, pero también está la de Yahvé, ¿no? La del pueblo judío, que esa también es importante porque los judíos dan a la humanidad como religión que ese Dios que antes estaba por fuera de nosotros, ahora desde adentro de nosotros, desde nuestro propio interior nos hablan, es nuestra voz de la conciencia. Y por parte del Buda, pues obviamente el budismo, lo que tú dices, Vladimir, la compasión y la piedad y todo ese meditación interna, todo ese fortalecer del mundo interior es muy importante y también el cristianismo lo ha perdido. No lo tolera, lo ignora. Entonces, el correcto cristianismo debe coger lo bueno de todas las religiones, actualizarlo para el periodo que estamos viviendo actual y así no habrá problemas en nuestras siguientes encarnaciones. Bueno, no sé si me extendí mucho en la palabra, pero esa es como la idea, Vladimir. Gracias, Santi. Gracias. Bueno, muy bien. Santi, ¿y Sí, se sabe el próximo Buda que va a aportar a la humanidad? sí, sí es lo que, bueno, este sí es personal, ¿no? Si es lo que yo creo, si el próximo Bodhisattva que está haciendo la misión es Christian Rosenkreuz, para mí es fácil saber cuál es la misión, cuál es la doctrina. Y es la doctrina Rosacruz. La doctrina Rosacruz es la que Steiner tomó. La antroposofía se basa en la doctrina Rosacruz. Entonces, para mí, ese es un indicador de que posiblemente el Bodhisattva que está rigiendo en este periodo es Christian Rosenkreuz, es precisamente porque Steiner tomó como base de su antroposofía la doctrina Rosacruz. Cate, de nuevo te digo que ese es mi punto de vista, pero creo que es acertado, no sé. Pero, bueno, no sé, me acuerdo algo que el profe decía como que Cristian Rosancruz no, o bueno, no él, sino el rosacrucismo como que no era muy acertado, o se había desviado, no sé, Sí, claro. o así. Sí, los dirigentes. La organización Rosacruz está decaída. Eso mismo se puede decir del catolicismo, ¿no? El catolicismo, el cristianismo, la organización humana que dirige eso está muy decaída. Pero no quiere decir que la doctrina esté errada, Kate. Lo mismo que el cristianismo y el catolicismo, ¿no? Ya, ¿tienes algún libro como recomendado del rosacrucismo? Sinceramente, si mis sospechas son correctas, con que estemos leyendo la antroposofía es más que suficiente y mejor que leer lo del rosacrucismo que ya lleva 5 siglos, porque Steiner lo renovó a nuestra época. O sea que estamos bien, si sabemos bien lo de la antroposofía, como Steiner se basó, su base, su fuente fue los Rosacruces y un poquito lo de la Elena Petronila Blavatsky, creo que estamos más que bien, estamos
sin faltar a la humildad, estamos por encima del promedio de la humanidad sencilla, ¿no? Era normal, ¿no? Al estudiar la antroposofía. Nos salvamos. Pues en conocimiento, porque no ahora eso depende de cada uno, ¿no? Ah, no. Bueno, muy bien, Kate. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, muy bien, continuamos. ¿Quién me colabora con el siguiente párrafo? Si quieres yo, Santi. Gracias, Kate. Eh, en la conferencia anterior ya se ha dicho que las comunidades de los terapeutas y esenios eran las predestinadas para servir de instrumento para el nuevo Bodhisattva y que Jesús, hijo de Pandira, pertenecía a las personalidades más importantes, más sublimes y más puras dentro de las comunidades esenias. Esto nos indica cómo la enseñanza de ese Bodhisattva irradió hacia la humanidad a través de los esenios. Relativamente poco tiempo después del advenimiento de Cristo, las comunidades esenias, en cuanto al profundo contenido de sus enseñanzas, habían desaparecido, de modo que no parecerá extraño si digo que esencialmente fue la misión de las comunidades de los terapeutas y esenios hacer llegar de las regiones espirituales, de las esferas de los bodhisattvas, lo necesario para poder comprender el singular acontecimiento del advenimiento de Cristo. Las enseñanzas más importantes dadas a la humanidad para comprender dicho acontecimiento provenían de los terapeutas y esenios, y Jesús, hijo de Pandira, estuvo en cierto modo llamado a dejarse inspirar por el Bodhisattva, el futuro Maitreya Buda, para concebir las enseñanzas de poder comprender el misterio de Palestina, el misterio de Cristo. Pero también es cierto que los datos más exactos sobre los terapeutas y esenios solo se obtienen por medio de la investigación científico-espiritual. La historia común conoce muy poco de ellos. Nosotros no vacilamos en explicar desde el punto de vista antroposófico lo necesario de los secretos de los terapeutas y esenios, con el fin de llegar a la profunda comprensión del Evangelio de Mateo, como asimismo de los demás evangelios. Vamos a relatarlo tal como esos secretos se presentan a la ciencia espiritual. La característica esencial de esas comunidades que un siglo antes del advenimiento del Cristo tuvieron su época de florecimiento con la misión de prepararlo a través de la enseñanza fue la manera de cómo se procedía a la iniciación de sus miembros. Ellos pasaron por una iniciación apropiada de provocar por medio de la visión clarividente la comprensión del significado del hebraísmo o abrahamismo con el respecto al acontecimiento de Cristo. Semejante esenio debió ante todo llegar a comprender y valorizar debidamente toda la importancia de la misión de Abraham para el pueblo hebreo. Debió comprender por visión propia que Abraham había sido realmente el patriarca del pueblo hebreo y que en él se había infundido el germen al cual me he referido en las conferencias anteriores. Germen que en cierto modo debió filtrarse y fluir por la sangre de muchas generaciones, con el fin de comprender que por medio de una personalidad como la de Abraham puede realizarse algo importante para toda la evolución de la humanidad. Hay que tener bien presente una verdad muy importante. Uy, espérate un momentico que se me cerró.
Kate, si quieres yo continúo, ¿listo? ¿Qué pasó? Ya, como quieras. No, que yo voy a continuar porque es que no sé si este párrafo lo organicé con párrafos aparte, separados, o está todo una chorrera. Entonces yo cuando sea necesario yo paro, ¿listo? Dale, pues. Ok. Bueno, una verdad muy importante, que toda vez que una personalidad está predestinada a servir de instrumento especial dentro de la evolución, es preciso que para ello obre una entidad divino-espiritual. Como Abraham tuvo que hacerse cargo de semejante misión, fue necesario que en su organización interior penetrase lo que la humanidad en los tiempos de la Atlántida había percibido como el ser espiritual que vive y teje en el mundo externo. Esto es lo que por primera vez sucedió en Abraham, haciendo posible que tuviera lugar una transformación de la percepción espiritual. Pero para ello fue necesaria la influencia de una entidad divino-espiritual, la cual en cierto modo le donó el germen para todas las organizaciones de las generaciones descendientes de él. Por consiguiente, los esenios de aquel tiempo decían a sí mismos: lo que al pueblo hebreo capacitó para convertirse en portador de la misión del Cristo proviene del germen que le ha sido infundido en Abraham por aquel ser misterioso al que solo se encuentra si nos remontamos por todas las generaciones hasta Abraham, pues en la organización interior de él se había introducido ese germen para obrar después, por medio de la sangre, como una especie de espíritu de pueblo dentro del pueblo hebreo. Los esenios decían: para elevarse a este espíritu inspirador e inaugurador del pueblo hebreo y para conocer su naturaleza pura, debemos, como esenios o terapeutas, cumplir un determinado desarrollo con el fin de purificarnos, eliminando todo lo que del mundo físico, desde Abraham, ha invadido el alma humana. Esto es así porque la pureza del ser espiritual que el hombre lleva en sí mismo, como así también todas las entidades espirituales que actúan en el devenir de la humanidad, no se perciben sino en el mundo espiritual. En nosotros esos seres han perdido su pureza por el efecto de las fuerzas del mundo físico sensible. Según el concepto de los esenios, indudablemente correcto en ciertos dominios del conocimiento, todo hombre de aquel tiempo llevaba en sí mismo la impureza que en los tiempos precedentes había invadido el alma humana y que turbaba la libre mirada hacia la entidad espiritual que había infundido en Abraham el germen que hemos caracterizado. Cada esenio debió, pues, purificar su alma extirpando lo que había influido sobre ese germen que en cierto sentido turbaba la mirada hacia la entidad que vivió en la sangre de las generaciones. Solo entonces fue posible percibirla. Bueno, podemos dejar allí por lo pronto. No sé si tengan algún comentario, pregunta o inquietud, o sigo leyendo. Ustedes dirán. ¿Cuál fue la entidad que vivió en la sangre de la que ahorita estaban hablando? Sí, es buena pregunta. No me acuerdo bien. Eh, no sé si está hablando aquí de ese gran ser Manú o líder espiritual o guía espiritual que se representó como Melquisedec, ¿no? Abraham. O no sé si está hablando de la gran entidad espiritual que, que ahorita rige en la luna, que se conocemos con el nombre de Jehová o Yahvé, ¿no? O también puede ser el mismo Cristo, ¿no? Aunque Cristo trabaja como reflejo en Jehová y Yahvé, ¿no? Entonces cualquiera de esas tres posibilidades es Alejo. La verdad no te contesto con seguridad porque no me acuerdo. Gracias, Ángel. Ok, igual yo creo que más adelante él va a decir quién es, ¿no? Bueno, no sé si tengan un comentario adicional, pregunta o continuamos. ¿Dónde más se puede investigar sobre los esenios? Es buena pregunta. Hay varios libros históricos y no históricos
que hablan sobre los esenios. No sé, yo no conozco mucho. No sé si Vladimir sepa algo sobre quién puede o qué autor o qué libro sobre los esenios o no, no sé, Es Vladimir. que eran No, Santi, no. secretos, ¿no? No. Ok, ¿cómo eran? Sí, Yo recuerdo, Eran como muy secretos. de pronto hacían mención donde creo, si mi memoria no me falla, es en el de los grandes iniciados, ¿no? Ahí de pronto hablan, cuando hablan de Cristo, ¿no? Pero no es mucho lo que se dice tampoco. claro, claro, era una escuela esotérica secreta de judía eh, que ya se acabó, ¿no? Estaba ya terminando su ciclo de vida cuando ya después de que el cristianismo empezó a tener auge, ¿no? Al poco tiempo de que Cristo murió en la cruz, ¿no? Un buen representante era Juan el Bautista, ¿no? Se cree que era esenio, casi seguro que fue esenio, y la historia creo que también acepta que Juan el Bautista era esenio, ¿no? Sí, era bastante misterioso y secreto todo lo de los esenios. Hay que buscar bien qué autores de los buenos, ¿no? Porque también hay mucha basura en las librerías que habla sobre los esenios. Si no estoy mal, creo que Gurdjieff habla un poquito de los esenios, pero no me acuerdo en cuál de sus obras. Tengo que leer y decirles. No sé si este otro escritor, eh, ya me olvidó el nombre, que es popular, que ¿Churet? No. no, uno que se hizo famoso por la famosa eh, mecánica cuántica en las cosas espirituales. ¿Capra? No. Sí, sí, sí. Chopra. Ya, Chopra. Sí, exacto. No sé si él ha escrito algo, pero la verdad no soy fuerte en eso, entonces estaría echando cuentos cualquier otra cosa además. Dale. Sí, mi papá como que tampoco tenía mucho sobre los esenios, no me acuerdo. Toca buscar. Sí, correcto. Pero lo que dice Steiner creo que es suficiente por lo pronto. Pero sí, si tenemos curiosidad, pues sí, podemos buscar. Voy a tratar de buscar algo a ver si les encuentro de los autores que, que sospecho que son buenos. Porque como les decía, hay mucho autor que son como culebreros, que por escribir libros escriben y a veces se toman la libertad de tomar ciertas invenciones. Y mira que eso hay que buscarlo con cuidado porque eso como que está de moda ahorita los esenios, pues. Incluso creo que lo atribuyen a eso que encontraron en el Mar Muerto, a los Ah, manuscritos. Pero el profe me dijo pues que descartara esa literatura, entonces yo no le boté mucha corriente. Pero pues eso está como muy de moda ahorita, entonces inventan un poco de cosas ahí, entonces hay que tener cuidado en la investigación. sí, exacto. Lo que dice Alejandro es correcto. Porque ahorita casi toda la mentalidad del ser humano está enfocada, bueno, no toda la mentalidad, pero sí digamos, muchos de los esfuerzos del ser humano está enfocada en cómo hacer que nosotros como civilización consumamos y gastemos productos, así sean inservibles, ¿no? Y uno de ellos es la literatura, a veces se pone de moda y puede decir un poco de mentiras y sandeces, pero como está de moda la gente lo lee y lo cree, ¿no? Entonces, como dice Alejandro, hay que tener mucho cuidado. Eso mismo ocurre cuando uno busca sobre, digamos, sobre biografías o escritos de Christian Rosenkreuz, de Christian Rosacruz. Hay mucha literatura sobre él, de libros esotéricos, pero la mayoría es basura. Entonces hay que tener también cuidado en eso. Sí, muy bien. No sé si tienen algún otro comentario, pregunta o continuamos. Es complicado porque ni el mismo Steiner, ¿no? O sea, realmente hace mención a ellos, pero muy poco, no habla mucho de ellos, ¿no? Sí. Es correcto. Habla poco de los esenios. Sí, es, debe ser por prudencia también, porque
Seguramente no es el tiempo. Steiner dice que muchas cosas no las puede decir. No sé si él pertenecía a algo superior a él y que le prohíba decir ciertas cosas, o simplemente él sabía qué decir y qué no decir, no sé. Pero dado el tiempo parece ser que más adelante esas cosas se irán revelando. Quién sabe cómo, pero se irán revelando. O en el libro de Ana Catalina Emmerich, como que habla un poquito de ellos. Ella sí se le puede creer todo lo que ella dice. Eh, si bien lo que tenemos como escritos de ella no son 100% de ella, sino que estuvo revisado por otro sacerdote. Mm, Pero uno supone que fue fiel a lo que ella le transmitió, ¿no? Que no haya tomado libertad de este sacerdote al transcribir lo que le contaba, ¿no? Se espera eso. Pero en teoría, ella es una gran clarividente y hasta ahora, de lo que yo he leído, no le he visto ninguna contradicción y cosa errada. Entonces me parece muy acertado cualquier cosa que ella diga. bastante. Y creo que también en los libros que mi mamá lee, esos de Cumbres y Llanuras o Arpas Eternas, creo que ahí también. Puede ser. No digo nada porque yo no los he leído, pero debe ser que ya hablan bastante de los esenios. Mi papá los tenía ahí como bien valorados. Sí, 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 puede ser. No, o sea, yo no Ujú. digo nada porque no sé, no lo he leído, pero sí, parece que eran buenos, deben ser que eran buenos. Dale. Bueno, y bien, no sé si tengan algún otro comentario, inquietud o continuamos. Avancemos. Bueno, Leo. to- yo leo. Dale. Toda purificación de índole anímica y todos los ejercicios de los esenios tendieron a liberar el alma de las influencias y los atributos heredados que turbaban aquella mirada. Es una ley espiritual la que los esenios pudieron cumplir gracias a su investigación y su percepción clarividente. Ley de que el efecto hereditario no cesa sino después de remontar a través de los 42 peldaños de los antepasados, solo entonces quedan eliminadas del alma todas las influencias. Esto quiere decir, algo se hereda del padre y de la madre, algo de los abuelos, etcétera, pero cuanto más se monta por las generaciones de los antepasados, tanto menos se posee de impurezas del ser interior producidos por herencia, y nada de ello resta después de remontar por 42 generaciones. Se pierde entonces la influencia de la herencia. Por lo tanto, los concienzudos ejercicios de purificación de los esenios se hacían con la intención de eliminar del alma. Fresca, ¿puedes continuar leyendo? Sí. Es que mi equipo me está pidiendo batería, entonces si no lo conecto se me va a desconectar. Bueno, Entonces yo leo. voy a ausentarme por unos segundos, ya vengo, ¿listo? Bueno. Eh, Se pierde entonces la influencia de la herencia. Por lo tanto, los concienzudos ejercicios de purificación de los esenios se hacían con la intención de eliminar del alma todas las impurezas que la habían invadido a través de 42 generaciones. Efectivamente, eran 42 escalones de severos ejercicios interiores, bien definidos. Después se sentían libres de toda influencia del mundo de... No se puede subir de tono. Listo, ya les acomodo aquí. ¿Sigo o seguís? Si quieres yo sigo. Dale.
El esenio experimentó la afinidad del núcleo de su ser con lo divino espiritual y se decía, al pasar por estos 42 grados, ascendiendo hacia el Dios al que buscó inmediatamente estos ejercicios. Por su propia experiencia, los esenios conocían el camino hacia arriba, el que conduce a un ser divino que aún no se había sumergido en la materia. Entre todos los hombres de aquel tiempo, los terapeutas y esenios eran los únicos que no conocían el secreto de lo acontecido con Abraham en cuanto a la herencia a través de las generaciones. Pero además conocían el secreto de que así como el hombre debe ascender los 42 escalones o generaciones para llegar a ese ser divino, así también este último debía tomar el camino en sentido inverso a través de 42 escalones para penetrar en la sangre humana y para convertirse en un hombre entre hombres. Esta fue la enseñanza de los esenios, principalmente de Jesús ben Pandira, con la inspiración del Bodhisattva. Así se explica que ha sido esenia la enseñanza de que la entidad que inspiró a Abraham para acoger aquel germen divino en su propia organización no pudo encarnarse en una organización humana plenamente desarrollada sino después de 42 generaciones. Esto también nos hace conocer la fuente del conocimiento del autor del Evangelio de Mateo referente a las 42 generaciones. Y fue Jesús, el hijo de Pandira, quien llamó la atención de los esenios sobre lo siguiente. Faltaba entonces un siglo para concluir las 42 generaciones, por lo que él señaló a los esenios que en su camino a través de los 42 escalones no podían llegar sino a cierto grado, a un punto de contacto con lo histórico, después de lo cual su desarrollo dependía de la gracia desde las alturas, pero que llegará el tiempo en que, como acontecimiento natural, había de nacer un hombre, el que le será posible remontarse con su propia sangre a tal nivel que podrá descender la fuerza divina necesaria para que en la sangre del pueblo hebreo pudiese manifestarse el espíritu del pueblo hebreo, el espíritu de Jehová. Así se comprende que en las comunidades de los esenios hemos de buscar la fuente de la doctrina de las generaciones con que comienza el Evangelio de Mateo. Sin embargo, para comprender este hecho en todo su alcance es necesario señalar un aspecto aún más profundo de todo este asunto. Bueno, muy bien, podemos dejar ahí por lo pronto. No sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos, ustedes dirán. ¿Cómo se, o sea, lo de las 42 generaciones es algo para cada alma? Pero, ¿entendemos las generaciones como encarnaciones o como...? Porque también en un principio habla pues de, yo lo entendía como encarnaciones, pero después habla de una serie de como de rituales, de procesos, de ejercicios. ¿Cómo sería? Sí, buena pregunta, Vladimir. Lo que yo entiendo es que cada generación es lo que, digamos, hay de descendencia en descendencia, digamos, de los padres a sus sucesores, ¿no? Entonces, digamos, de nosotros hasta nuestros abuelos han habido 2 generaciones, ¿no? Con nuestros padres una generación, ¿no? Entonces, 42 generaciones, estamos remontándonos a nuestros tatarabuelos, o sea, al 40º tatarabuelo del abuelo, ¿no? Y con nosotros, nuestros padres y nosotros seremos 42, ¿no? Esas son las generaciones que describe aquí Steiner, pero según la doctrina de Esenia, esto es un poquito raro, yo no lo sabía. Estas no solamente transmiten genéticamente nuestros caracteres físicos, sino que también como que ciertas cosas astrales y anímicas se heredan de nuestros antepasados. Pero eso se purga en las 42 generaciones. Eso es lo que yo alcanzo a entender de lo que Steiner nos comenta. Eso es lo que yo entiendo, Vladimir. No sé si alguien más quiere agregar algo, no sé. Pero entonces, si uno entiende las cosas de esa manera, uno podría decir que, entre comillas, las maldiciones generacionales sí pueden existir. Pues no le pongamos ese nombre, pues, pero uno sí nota pues que hay en algunas familias pues que sí hay como una serie de sucesos que
que es difícil pues como que se purguen y pues al final sí progresan pues como las familias, pero en la medida en que van saliendo pues como nuevas generaciones. O no sé si se refiere a esa época puntual pues de los hebreos o ahí tengo una confusión y también recuerdo que alguna vez cuando estábamos leyendo sobre la octava esfera sí decían que Yahvé era el que había creado el principio pues de la herencia o de la sucesión en contra pues como de algunas cosas pues que había creado Arimán, algo así, no sé. Son como todos esos pensamientos ahí revueltos. No sé si puedo sacar algo de ahí. No, no, muy buenas preguntas. Hiciste varias de un totazo, entonces va a tratar de resolverlas de una en una. La primera, si te la contesto así rápidamente. Sí, 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 en efecto, sí, sí sigue pasando, ¿no? Lo de las maldiciones o karma, mejor verlo así, karma generacional, ¿no? Eh, el ejemplo que Steiner utiliza incluso a nivel no solamente humano, sino de especies, él habla de que hace unos cuantos milenios en unas cuevas oscuras de Kentucky, algunos animales y unos topos incursionaron en estas cuevas donde no hay presencia de luz, ¿no? Luz solar, están muy sumergidas. Entonces, al cabo de unas cuantas generaciones, perdieron la vista. O sea, las siguientes especies que entraron allí, que incursionaron y sobrevivieron en la cueva, ya nacían con los ojos atrofiados. Entonces, esa es una especie de karma generacional, en este caso a nivel de especie entera. En nuestro caso humano, pues las familias, la sangre, digamos, sí también hay cierto karma generacional, y eso es lo que los esenios decían que ahí se puede purgar con ciertos esfuerzos y ejercicios espirituales. Ahora es más, ahora en nuestra época, mucho tiempo después, cada vez es más individual el karma, ¿no? En el tiempo de Cristo había más alma grupal, ¿no? Entonces hay que entenderse eso. Entonces sí, este karma generacional era más fuerte. Nosotros después de Cristo nos hemos ido humanamente individualizando del grupo, de nuestro grupo, incluso luego de la familia, en sentido anímico, espiritual, ¿no? Entonces estos karmas karmas generacionales cada vez son más chiquitos y más bien es el karma personal, el que uno acarrea de reencarnación en reencarnación. Bueno, ahí te contesto la primera pregunta. La segunda pregunta es un poco más difícil de contestar porque tiene dos cuestiones. La primera es que, Alejo, no sé si todos aquí sepan qué es la octosfera. Y si eso se sabe bien entre el grupito, puedo contestar ya en rigor tu pregunta. Entonces, rápidamente les pregunto, bueno, menos Alejandro y Kate, no sé si saben qué es la octava esfera. Sí, más o menos. Más o menos, muy bien. Vladimir sabe qué es la octava esfera. Fabi, ¿qué es la octava esfera? Sí, más o menos. Más o Yo menos. no recuerdo bien, Santi, lo leí hace rato, pero no me acuerdo bien de... Sí, ok. Esto de la octava esfera es un poco enredado de entender. Eh, incluso en estos momentos, a pesar de que lo he leído varias veces, no lo tengo del todo claro. Sin embargo, lo que les puedo decir es que en, en nuestra evolución planetaria, tal como lo dice Steiner, estamos en el cuarto planeta evolutivo, en el cuarto universo, por decirlo así. El primero es el antiguo Saturno, después le sucedió el antiguo Sol, después la antigua Luna y ahorita la Tierra, ¿no? Se utiliza el prefijo antiguo para distinguirlos de los astros actuales, de Sol, Saturno y Luna, ¿no? En nuestro cuarto estado evolutivo, nuestro cuarto planeta, Tierra, se refiere a todo lo que conocemos como sistema solar, como este mundo material que actualmente vivimos, ¿no? Pero van a haber otros tres más, además de la Tierra, el cuarto, va a haber el quinto, el sexto y el séptimo, y ahí es donde se va a acabar toda la evolución humana que Steiner nos ha revelado que va a haber. Ahí no acaba, obviamente sigue más, pero por lo pronto hasta ahí es necesario saber, ¿no? Hasta el séptimo estado planetario. Entonces, en cada evolución de cada
de cada estado planetario, siempre han habido, digamos, no es que siempre han habido, sino que pasan a cosas. Y en la última transición del universo anterior, digamos, antigua luna a este, al terrestre, hubo un obrar de las fuerzas luciféricas en algunas jerarquías, y eso hizo que del universo anterior, antigua luna, al nuestro actual, al presente terrestre, haya habido algo inesperado, bueno, no sé si decir inesperado, pero pasó algo que no debía haber pasado en teoría, ¿no? Es que aparecieron dos esferas o dos universos, la terrestre, la que vimos, y al mismo tiempo apareció otra, no creada por los espíritus progresistas de la forma o los Elohim que narra la Biblia, sino que fueron creados por los luciferes, y se llama la octava esfera, porque además de las 7 esferas, que es la evolución normal, apareció una nueva, se llama la octava esfera. Es un universo creado por estos seres luciféricos. Cuando digo seres luciféricos, estoy hablando en general de todos los seres que están rezagados a su evolución estándar, tienen otras misiones. O sea que ahí ingresan los Lucifer que normalmente nombramos nosotros, pero también los de Arimán y también los próximos que son los Asuras y otros cuantos más, ¿no? Ahí es donde están, allí están esperando que toda la evolución terrestre se eche a perder, es una palabra mía, se echa a perder, pero que todas las almas humanas ya no encarnen en este planeta, en este universo creado por los espíritus de la forma, los Elohim, sino que vayan poco a poco las almas migrando a ese otro universo y empiecen a vivir allí sometidos a las influencias o a las leyes de estos seres antagónicos. Esa es la octava esfera, Vladimir, en breves palabras. Bueno, entonces lo que pregunta Alejandro tiene que ver con la octava esfera, porque, bueno, ya voy 37 minutos. Voy a explicarlo rápidamente, Alejandro, ¿listo? Listo. La octava esfera, como bien lo dijiste, es algo que es negativo para la humanidad, para la evolución de la humanidad. Entonces, los espíritus progresistas, los que están a favor de la evolución de la humanidad en el modo normal, en el modo correcto, uno de ellos es Jehová o Yahvé, y tuvo como misión buscar una contra ante ese gran peligro que habían creado estos seres luciféricos, una contra ante la octava esfera. Y la contra, aunque suene raro, es que Jehová creó la luna. Eso suena raro, ¿no? O la luna física. Él con sus fuerzas espirituales, digámoslo así, y todo su ejército de jerarquías que él comanda, dando palabras humanas, tuvieron como misión separar de la tierra esa materia que estaba, digamos, peligrando a la humanidad, una materia más densa de lo normal, y la separó y se la llevó a la luna. Entonces, cuando la tierra se separó de la luna, Jehová, digamos, filtró toda la materia superdensa en la luna y a la tierra dejó una materia menos densa. Y gracias a ese sacrificio y esfuerzo de Jehová, ya hay una contramedida contra la influencia que era muy atroz de la octava esfera a la humanidad. Esto es una explicación rapidísima porque ¿qué tiene que ver la luna física con la octava esfera y por qué es contra? Tendría que demorarme mucho más en explicarlo, pero digamos, a ver qué digo rápidamente. Alejandro, no me acuerdo bien si estoy contestando tu pregunta, me falta algo de la octava esfera por explicar o de No, contestarte. está bien interesante. Ah, re bien, re bien. Esto requiere más tiempo, como es un tema muy interesante e importante, yo creo que apenas terminemos, ya sea el Evangelio de Lucas o de Mateo, continuamos con este tema, ¿les parece bien? Listo. Sí, perfecto. Muy bien, es un ciclo de conferencias muy interesante y muy bueno. Yo creo que vale la pena seguirlo cuando terminemos los Evangelios. Sí, de acuerdo. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Yo creo que podemos dejar por hoy en la sesión de hoy.
Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Buenas Santi. noches. Bueno, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Bueno, Que feliz descansen. noche. Gracias. Chao. Chao, chao. Feliz Gracias, noche. buenas noches. Chao, feliz noche.